soberano Rey. Los sufrimientos que hoy podemos tener no se comparan con la gloria revelada. En esperanza es que Él nos salvó y con paciencia aguardamos su llegada. Y aunque dolor y angustia todo cubre hoy, descanso firme y solamente en su palabra. Soy perdonado por la sangre de Jesús. La ira de Dios ha sido por siempre aplacada. Descansaré en el poder de Dios y espero el día en que se... Bueno, pues una vez más, buenos días. Una vez más, mis hermanos, buenos días. Hace ratito les comentaba yo que la semana pasada estuvo aquí con nosotros el pastor Israel Ramírez. Bueno, hermanos, no dejen de orar por él también. Hoy reabre la iglesia remanente y le tocaba predicar a él, pero tuvo una complicación en sus ojos por la cuestión de la diabetes y pues no va a poder predicar. Así que les pido por favor que estén orando por él, mis hermanos. Es un hermano al que amamos mucho, siempre dispuesto a apoyarnos bajo cualquier circunstancia. Así que por favor no dejen de orar por Israel y por su esposita Rosita, que no está Rosita, está morenita, no, pero hay que orar por ellos. Y en particular, hermanos, por nosotros los pastores, recuerden que si no hay predicación, pues no hay culto. Si se nos enferma el pastor, a ver qué hacemos, ¿verdad? Tú, bigotón. Entonces, no dejen de orar por nosotros. Como les comentaba, esta temporada para mí es un poco complicada. Tanto calor me afecta la garganta, pero bueno, ya estamos aquí. Si por ahí de repente ven que me desmayo o cosas así por el estilo, no se preocupen, nada más me jalan con una cuerda y se traen otro y listo, no pasa nada. Muy bien, vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. ¿Les parece? ¿Sí o no? Muy bien. Eterno Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por tu grande bondad, tu amor, tu provisión, porque nos has guardado a lo largo de la semana, Dios. Y de verdad, Padre, que no nos ha hecho falta absolutamente nada. Hemos tenido alimento, hemos tenido vestido, hemos tenido un lugar donde recostar nuestra cabeza, hemos podido estar en comunión con nuestros hermanos, aun cuando sea a través del teléfono, de una videollamada, lo podemos hacer, Dios. Muchas gracias. Y ahora tenemos el enorme privilegio de poder estar reunidos, mi Señor, para alabar y glorificar tu precioso y santo nombre. Padre mío, te suplico que no tomes en cuenta mis defectos, que pueda yo exponer tu hermosa palabra con sencillez, pero a la vez con claridad. Y también, Dios, suplico que sea tu Santo Espíritu hablando a la vida de mis hermanos, para que todos seamos edificados a través del mensaje que tú ya preparaste para esta congregación. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y te rogamos por la salud de todos los pastores, Señor, pero en particular hoy por la salud del pastor Israel Ramírez. Permite, Padre mío, que él pueda recuperarse de este malestar que aqueja a su vista, para que él pueda regresar lo antes posible y seguir trabajando y pastoreando tu iglesia. Sé con él, mi Dios, rogamos tu misericordia en todas estas peticiones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, pues regresamos a nuestro estudio
de la carta a los Hebreos. Y vamos a ver a partir del versículo 11, aun cuando parece que ha sido un poquito redundante, pero tenemos que tocar el versículo 11 para poder llegar al versículo 18. Pero antes de comenzar, hermano, ¿nunca te ha pasado que intentas hacer algo que nunca has hecho? O ya viste un tutorial, porque hoy está muy de moda ver los tutoriales en YouTube para aprender a hacer cosas, ¿no? Y ya ves el tutorial y dices, bueno, de todos modos, por ejemplo, mi lema, hermano, es, de todos modos no sirve. Ya se descompuso, así que vamos a ver qué podemos hacer por él. Si lo hago jalar, ya la hicimos, y si no, de todos modos ya teníamos que comprar otro. Ese es mi lema. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que tú te pones a hacer algo y te llevas ahí mucho tiempo tratando de hacerlo y ya le invertiste no solo un día, sino a lo mejor hasta 2, 3 días y no le terminas de encontrar la cuadratura? Y ya te cansó, ya te aburrió, ya te desesperó, y al final de cuentas vas y contratas a un experto en eso que tú quieres hacer. Y llega y en 3 patadas lo arregla, ¿no? Y dices, ay, fue más cara mi inversión por tanto tiempo, tanto desgaste, herramientas que no tenía, que compré, y todo lo que tuve que hacer para tratar de arreglar esto. Y aquel llega, 2, 3 movimientos, acaba y hasta se sienta, ¿no? Dice, bueno, yo me aventé ¿cuánto tiempo aquí? Y no me quedaba. Yo soy de esos, hermano, de los que le invierto ahí mucho tiempo a las cosas. Algo así es lo que el autor de Hebreos está explicando aquí en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. Algo así está explicando. ¿Cuánto tiempo se llevaron los sacerdotes haciendo sus sacrificios uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro? Miles de años, hermanos. Miles de años. Y miles, más de 1500 años, haciendo todos estos rituales que al final de cuentas no lograron hacer nada. Hasta que llegó el experto y hasta se sentó. Terminó y dijo, ya acabé, se sentó. Y los otros pudieron haber, ay, nosotros llevamos 1500 años tratando de hacer algo por toda esta bola y tú ay, a veces ni te la crees, ¿no? Eso es lo que el autor de esta carta está explicándole a su audiencia original. Si estaba yo diseñando un cartel, no sé cómo se diga, para ponerlo en el Facebook, tratando de darle una visión a este pasaje. Y mi idea era hacer tipo un periódico que dijera extra, extra, en Cristo Jesús hay perdón de pecados, algo así. Esto es lo que está anunciando aquí el autor de esta carta. En estos versículos es lo que está anunciando. Nota lo que dice, ya lo leímos, pero por favor vamos a darle lectura una vez más, nota. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, no dejan de trabajar, cada cuando, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, escucha, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Pero él, aquí ya entró el experto, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Acabó y se sentó. Quiero que vayas notando las diferencias que hay. Porque aquí dice en el versículo 11 que los sacerdotes están de pie, ministrando día tras día. Si están día tras día ministrando y están de pie, significa que nunca se sientan. Nunca podían sentarse. ¿Por qué?
porque tenían que estar ministrando, ¿cierto? Eso es lo que dice el texto. Pero él dice que llegó y se sentó, acabó y se sentó. ¿Dónde se sentó? A la diestra del Padre. Ahora nota lo que dice el versículo 13. Esperando de ahí en adelante, ¿qué va a esperar? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos. Nota el uso de las palabras. Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Qué palabras tan importantes está usando aquí el autor de esta carta. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¡Wow! Extra, extra, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Así deberíamos de salir. ¿Se acuerdan ustedes del periódico El Chismoso? ¿No? Ese periódico que matan hoy a alguien aquí afuera. Y al ratito ya está el periódico. Ya los agarraron, a los que habían matado, los que estaban aquí afuerita. ¿No es cierto? Yo los vendía, por eso me sale también la voz. Yo los vendía. De hecho, se inspiraron en mí cuando estaban haciendo esa grabación. Esto es lo que tenemos que salir. Extra, extra, ya los liberaron. Su pecado fue absuelto por completo, ya no hay más culpa que perseguir, Cristo los perdonó, los ha redimido y les dio vida eterna. Eso es lo que teníamos que salir a pregonar, hermano. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ese es el tono de lo que está diciendo aquí el autor. El punto es, lo comprendemos y que cuando pasa ese periódico que te estoy diciendo, hasta dices, cállate, déjame oír qué pasó. ¿Qué? ¿No es cierto? El chismoso que eres tú también. Bueno, así hay que salir y pregonar, hermano. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Es perfecto. Eso es lo que está diciendo el autor de la carta. ¿No es cierto? Para los hebreos el sistema de rituales y sacrificios que se efectuaban en el templo eran esenciales para ellos, no solo por causa del simbolismo religioso, sino también porque era una forma de mantener su identidad distintiva dentro de un sistema político opresor. Acuérdate bajo qué sistema estaban, lo complicado que estaba siendo para ellos vivir y llevar a cabo todos estos sacrificios. En ese contexto, el autor de Hebreos reitera de nuevo la importancia y seguridad del sacrificio de Jesús para dejar bien claro a sus lectores que ser fiel a Jesús es exactamente pertenecer al pueblo de Dios. Si usted no es fiel a Jesús, usted no pertenece al pueblo de Dios. Tan sencillo como eso, ¿no es cierto? En esta nueva era que el Mesías inauguró. ¿Por qué es la nueva era? Porque no es la New Age, hermanos. No, me estoy refiriendo a la era de los últimos tiempos que son inaugurados con el Señor Jesús. ¿Te acuerdas? Esto ya lo he explicado antes, pero por si no te acuerdas. Para el judío, son los últimos tiempos cuando llegaría el Mesías. Así que Cristo inaugura los últimos tiempos. O sea, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. Pero obviamente vamos más avanzados de cuando se inauguraron, ¿cierto? O sea, sí, pero todavía nos falta un cachito. La sangre de Jesús volvió superfluo cualquier tipo de sacrificio. Escucha lo que digo. La sangre de Jesús volvió superfluo cualquier tipo de sacrificio.
cualquiera. El sacrificio de Jesús es superior porque no requiere, y esto ya lo estudiamos, porque no requiere que sea repetido. ¿Notaste la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo? Ellos estaban de pie, ministrando, liturgia, es liturgia la palabra ministrar. Ministrando día tras día, muchas veces. Por eso era necesario que hubiera toda una dinastía de sacerdocio, porque se hacía viejo, se moría y pues tráiganse otro, porque no acabó. No terminó de hacer lo que tenía que hacer. Y esto lo vemos versículos 2 y 3 del capítulo 10. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Ya en los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. ¿Ya te fijaste? ¿Un recordatorio de qué? De pecado. ¿Cada cuándo se acordaban de su pecado? Cada cuándo nosotros nos acordamos de que nuestro pecado fue abolido, de que fue quitado de nosotros. Cuando menos cada primer domingo de mes que estamos acá, que es lo que les acabo de decir hace un ratito, ¿no es cierto? Él es superior porque limpia todos los pecados. Nota lo que dice del 4 al 7 del capítulo 10, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Te fijas? Es superior porque es eterno y elimina los pecados para siempre. Esto es lo que estamos viendo aquí en el versículo 11 y 12. Elimina los pecados para siempre. El autor de la carta, otra vez, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, el autor de la carta está citando el Salmo 40. El Salmo 40, para explicar que en realidad Dios no se agrada de los sacrificios que Israel estaba haciendo. Lo que en verdad Él quiere es la obediencia y el sacrificio voluntario del Hijo, obviamente de su Hijo, Jesús. Como en otros textos, Hebreos aclara que desde el comienzo, las mismas escrituras de Israel apuntan en dirección a aquel que vendría a inaugurar el nuevo pacto. ¿No es cierto? Como lo hace el Salmo 40, tal como lo hace el Salmo 95, Jeremías 31, que están repetidamente hablando acerca de este nuevo pacto que tendría que ser inaugurado por Cristo. Hermano, ¿tú crees? Hoy nosotros me refiero a nosotros los predicadores, nosotros los pastores, tenemos la necesidad, la imperiosa necesidad de estudiar idiomas bíblicos para poder ver qué fue lo que el autor escribió, qué fue, dicho de otra forma, qué fue lo que Dios dijo a la audiencia original. Yo tengo que estudiar el idioma para poder trasladarlo acá y poder decirles, hermanos, lo que Dios dijo aquí fue esto, y le vamos a dar una aplicación nosotros. De eso se tratan los idiomas bíblicos. Pero eso tengo que hacer yo. ¿Tú crees que los destinatarios originales no entendieron lo que el autor original les estaba escribiendo? Ellos no necesitaban estudiar gramática como yo. ¿Me explico? ¿Tú crees que ellos no entendieron lo que el autor les está diciendo cuando dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie? Por supuesto que ellos están entendiendo lo que el autor está diciendo. ¿Por qué? Porque se cree que es un autor hebreo, que está dirigiendo la carta ¿a quién? A los hebreos. Ellos conocen perfectamente
todos los rituales o toda la liturgia para que se pudiera hacer un sacrificio, para que se cubrieran los pecados. ¿No es cierto? ¿Ya te fijaste que ya se me fue calentando la voz? Así que ahí voy, agárrense, ahí voy. ¿Me explico, hermano? Ahora, es muy interesante cuando dice aquí en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo. Esta palabra ofreciendo me llamó la atención, hablando de gramática. Me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque es la palabra próspero. Yo dije, caray, ¿ofrecer es próspero? O tiene la idea de esperando prosperar. ¿Y cuándo lograron hacerlo? ¿Cuándo lograron prosperar en estos sacrificios para que estos sacrificios cesaran? ¿Cuándo lo lograron hacer? Nunca. ¿Ya viste? Ellos lo entendían, pero por supuesto, hermano. Tú y yo lo entendemos solamente cuando vamos a la gramática griega y decimos, ya le entendí. ¿No es cierto? Ofreciendo, ellos esperaban prosperar. ¿Cuántas veces esperaban hacerlo? Todas las veces que hacían un sacrificio, ellos esperaban hacerlo. Pero por eso no se podían sentar. Una, porque no era un sacrificio perfecto. Y dos, porque dentro del lugar santísimo no había un lugar donde ellos se sentaran. Había solamente un lugar reservado. Así como ahorita están las sillas así separadas, y ya te fijaste que van por filas, te iba a decir, por nombres, por familia, así están reservados. O sea, nadie puede usar la de los coronados, porque ellos son los que tienen la corona. Amén, dice. Nadie puede ocuparla. Los coronados no se pueden ir a sentar a las sillas de Alain y de Mina. ¿Por qué? Pues porque no caben, hermano. Pues los coronados así y los Alaines así. No, digo así de cantidades, no de cuerpos. No vayan a ofenderse. ¿Me explico? Había un lugar reservado en el lugar santísimo. ¿De quién era ese lugar? De Cristo, para que Él se sentara a la diestra del Padre. ¿Cierto o no? El sacrificio de Cristo entonces es eficaz porque quita el pecado, cosa que el otro pacto nunca pudo hacer. Nunca. El nuevo pacto llevó de los sacrificios diarios, a un único sacrificio. Todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Hacia allá iban. De los sacrificios ineficaces al sacrificio eficaz. Eso es lo que está hablando aquí el autor de la carta. En estos dos versículos son una serie de contrastes. Los múltiples sacerdotes contrastados con el único sacerdote. El único. Los sacerdotes estando continuamente de pie, contrastando con el nuevo. Este está sentado, y los sacrificios ineficaces que solo cubrían el pecado, contrastados con el eficaz que completamente quitó el pecado del mundo. Extra, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Hermano, deberíamos de ser esos gritones de la Lotería Nacional. De verdad. Premio 54.384. Hay que pregonar. El sistema levítico tenía 24 órdenes, en cada una de las cuales había cientos de sacerdotes que se repartían los turnos para servir en el altar. O sea, era aquí todo un enjuague. Por ejemplo, es bien rico llegar y sentarse, ¿no es cierto? Un dominguito. El servicio empieza a las 10, pero pues como él vive acá a la vuelta, pues se levanta el 5 para las 10, ¿no? Ya cuando su esposita hizo todo, ¿qué pasó, vieja? Ya nos vamos. Sí, viejo, y vámonos, ¿no?
Pero es bien bonito llegar y que esté todo acomodadito, ¿no? Mis hermanos que nos están viendo en las redes sociales, espero hoy estemos teniendo una buena transmisión, aclaro, pero cuando no las tenemos, otra vez está fallando el audio y no sé. Hermano, ¿sabes todo lo que hay detrás para que tú te puedas sentar tanto en su casa como aquí? ¿Sabes todo lo que hay? Es un ministerio donde necesitamos a muchos. Es bien rico, y hace ratito que mi hermano no estaba pasando los versículos, ¿se dieron cuenta de eso? Y todos han de haber estado pensando, ¿por qué no le cambia? Y Enrique reentrado acá en su lectura bíblica. Pero ¿sabes todo lo que hay para que tú puedas estar esperando que te proyecten un versículo? Todo lo que hay. ¿Qué hay que hacer? Venir a poner unos cables, venir a poner un soporte, que ya no nos quedó, que jálales, tírales, para que se oiga. Es que no se oye bien. ¿Sabes todo lo que hay para eso? Los 2 domingos pasados tuvimos aquí un hermano apoyándonos para que pueda salir bien el audio. Parece que nos lo dejó bien. Porque, apenas, y luego empiezan a escribir, pero es que no sé, cálmate. O sea, estás pensando en todo lo que hay. Uy, este pastor otra vez. ¿Sabes cuánto hay que estudiar para poder pararse aquí al frente? Cristo hizo un rápido. Él solito pudo, hermano. Él no necesitó que yo te he hecho la mano, que no. Tú échame tus pecados y yo te los perdono. De eso se trata, hermano. Por eso lo menciono. Porque así como nosotros tenemos múltiples ministerios, dentro del ministerio, la alabanza, el Mauricio ahora ni se oye. ¿Has orado por Mauricio para que tenga bien su voz y pueda cantar y pueda dirigirnos para tener una correcta adoración a Dios? Es que Dalia ya no le pisó bien al teclado. ¿Has orado por Dalia para que no se le acalambren los dedos? ¿Has orado por mi hermana Carla porque ahora tú y yo, ok? ¿No? Por Julio, aunque se sube aquí en su banco, ¿no? Pero mi hermano hace mucho esfuerzo, no para subirse al banco, para cantar. ¿Me explico, hermano? Todo el esfuerzo que hay para poder tener todo esto. Y Cristo llegó y hizo todo. Quítese. Llegó y se sentó y acabó. Ya acabé. ¿Qué más hago? Tetelestai. Wow. Qué interesante, ¿no? Los sacerdotes levíticos estaban siempre de pie porque su ministerio nunca terminaba. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios después de haber hecho el sacrificio porque su obra estaba culminada. Nada más por eso se sentó. El sacrificio de Cristo era eficaz porque conquistó a sus enemigos. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento hacía algo por deshacerse de Satanás. Eso es impresionante. Escucha otra vez lo que digo. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento hacía algo por deshacerse de Satanás. Ninguno, eran ineficaces. No tenían ningún efecto sobre él, ni en los demonios impíos y las personas que le servían. Ningún poder tenía. Era solamente un ritual. Primero de todo, conquistó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué es superior o por qué es eficaz? Porque vence al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién fue vencido en la cruz del Calvario? ¿Quién ahora tiene la vida de todos? Cristo en su mano. Él venció a la muerte. Por eso es eficaz el sacrificio de Cristo. ¿No es cierto?
Y esto ya lo estudiamos allá en Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. En segundo, triunfó sobre todos los demás ángeles caídos. Los sacrificios antiguos no ofrecían eso. Colosenses en el capítulo 2, vamos allá, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, cito: habiendo cancelado el documento de la deuda que existía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dicho de otra forma, Satanás mismo y todos sus secuaces creyeron haber ridiculizado a Cristo cuando Él está clavado en la cruz. Pero eso nunca jamás pudo ser, fue exactamente al revés. Cristo los ridiculizó a ellos, venciendo la muerte, resucitando al tercer día. Y todos dijeron: hermano, extra, extra. ¿No es cierto? ¿Cuál es el extra? Que en Cristo Jesús hay perdón. Eso es el evangelio. Ay, es que yo no sé predicarle a nadie, nada más platícales lo que Cristo ha hecho por ti. No te metas en muchos enjuagues. Es que yo no sé teología, pastor. No te preocupes, yo tampoco. Yo nomás sé Biblia. Nada más hay que decirles lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Escuchaste lo que dijo el versículo 14 de Colosenses capítulo 2? ¿Escuchaste lo que dijo? Bueno, déjame pongo los lentes porque sin lentes veo puras rayitas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. ¿Te acuerdas que había que ponerle a la cruz la inscripción de por qué era martirizado el que estaba allí colgado? ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué debería de decir la cruz de Cristo? Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque él dijo que era rey de los judíos, para los judíos no le gustó y por eso lo clavaron, ¿cierto? ¿Qué debería decir? Aquí fue muerto Jesús por Fernando, por Arturo, y todos nuestros nombres deberían de estar allí, hermano. Por eso era una crucesota, para que quepan todos los nombres. El tuyo y el mío deberían de estar allí. Los anuló. Tercero, desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y autoridades de todos los tiempos. Desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y autoridades, a todos los que se habían opuesto contra Dios. El mismo autor de la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, está hablando de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra... Amén. ¿No? Esto es lo mismo que está diciendo aquí en Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo. Nota, los ridiculizó. Hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Triunfando sobre ellos. Él es más grande que ellos. Estamos conscientes de en quién hemos creído y por qué estamos aquí gozando de libertad hoy, aunque con bozal todos, pero gozando de libertad para poder venir y alabar a nuestro Dios. Hermano, esto debería de estar abarrotado de aquí hasta el aeropuerto. Todos queriendo escuchar el mensaje que hay de Dios para con el ser humano. ¿No es cierto? Ahora solo está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es un estrado? Esto, donde yo estoy parado. Este es un estrado. Y nota que el estrado está debajo de mis. Entonces, tienen que estar debajo de él. Y se va a cumplir.
Se va a cumplir. Hay un texto que me encanta, hermano, y que no lo voy a dejar de citar hoy. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde el apóstol Pablo nos narra con puntualidad qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nota, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Escucha, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta me da como escalofrío, hermano, nada más de leerlo, de imaginarme esa parte. Hay muchos que creen, escucha lo que voy a decir, hay muchos que creen que se burlan de Dios, pero simplemente serán ridiculizados algún día. Simplemente serán ridiculizados algún día. Porque sí, ¿qué hubo? Porque aventaron cuetones. Serán ridiculizados porque no creyeron. Ellos creen haber vencido, ellos creen haberse salido con la suya, aún y cuando te hagan algo, hermano, y tú digas, ay, ese chillón, aguántese como los machos. Bueno, es que si son como yo, son machos chillones también, ¿no? Entonces, es importante esto, hermano. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Esto es lo que el autor de esta hermosa carta le está diciendo a sus lectores. Perdónenme, mis hermanos, no me fijé a qué horas empecé y yo ya me encanté aquí en el punto número 1. ¿A qué horas empecé, Julio? ¿Las 11:08? ¿Quién dijo 11:08? Ah, me trae bien checado, hermana. Bien. No, gracias, 11:08. No, pues sí, ya me chuté aquí mis 45 minutos en el punto número 1. Bueno, ahí les va el segundo. Voy con el segundo punto y voy a hacerlo no igual que el primer punto, sino más largo todavía. ¿Okay? Segundo punto. En Cristo Jesús, o Cristo perfecciona a los santos. Cristo perdona pecados. Cristo perfecciona a los santos. Esto es impresionante, hermano. La pura frasecita esta de que, del versículo 14, cuando dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Esto, hermano, esto debe de ser ahorita para nosotros. ¿Quién no viene cansado? Cansado del camino. ¿No? Hermano, esta canción está re fea. Esa no es para alabar a Dios, te lo digo de una vez. Esa no alaba a Dios en nada, por más romántica que suene. Me acordé porque ¿quién no viene cansado? ¿Quién no se ha sentido abatido? ¿Quién no siente que, ay, casi me da? ¿No es cierto? Con este versículo 14 debemos de salir de aquí así como que ¿qué sigue ahora? Sí. ¿Quién va? ¿Vieron la pelea de anoche? No se preocupen, yo tampoco. Pues ¿para qué perdemos el tiempo en eso, hermanos? Lo que el versículo 14 dice, hermano, dice, porque una ofrenda Él ha hecho, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
la santificación de nosotros no depende de nosotros. ¿Sí sabías eso? La santificación de nosotros no depende. O sea, no. Porque si no tú te vas a adjudicar algo que no es tuyo. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Nunca dice, sed santos como yo soy santo. Pues, ¿qué pasó? Si no somos iguales, ahora sí que hay niveles. Dijera el pastor Samuel, ¿no es cierto? Hay niveles. Pero es bien interesante lo que está diciendo aquí el autor de la carta. Los ha hecho perfectos. Para siempre es un perfecto activo indicativo. Esto significa, un poquito de tecnicismo hablando de la gramática otra vez. Esto significa, hermano, que desde el día que Él me hizo perfecto, que comenzó mi perfección, nunca voy a dejar de serlo, jamás hasta en la eternidad. Eso es lo que dice el texto, hermano. Entonces yo puedo entender lo que dice el autor de la carta a los Romanos en el capítulo 8, cuando dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un activo siempre. Ahora, nota la otra palabrita que usa, dice, a los que son santificados. Hace perfectos para siempre. Nunca vamos a perder esa perfección. O sea que cuando te digan, órale tú, don perfecto, ¿qué pasaba? Sí lo soy, pero no por méritos propios, sino porque Cristo me hizo perfecto en Él. De tal forma que a lo que se refiere, es lo que leíamos de Colosenses 2:14, que el acta de los decretos que existía contra nosotros fue anulada, fue quitada, y nunca jamás nadie podrá pararse delante de Dios el Padre y decir, este Fernandito trae cola que le pisen y yo lo conozco. Pregúnteme a mí. Nadie va a poder hacer eso delante de Dios el Padre, que es el gran juez. Porque Dios el Padre nos hizo perfectos en su Hijo Jesucristo para siempre, hermano. Eso es bálsamo a nuestros huesos, hermano. ¿Significa eso que a pesar de lo que eres? Escucha lo que voy, pero esto no es mangancha para que hagas lo que quieras, A pesar de quién eres, a pesar de quién soy, nunca voy a perder mi salvación. Jamás voy a perder mi salvación, porque Cristo siempre me estará presentando perfecto delante de su hermoso Padre, como si su Padre estuviera viendo a Cristo cuando me está viendo a mí. ¿No es eso hermoso? ¿Qué hicimos para ganar semejante favor? ¿Qué hicimos? Le quedamos debiendo, ¿no es cierto? No solo eso, fíjate lo que dice el 14. A los que son santificados, acuérdate que hay tres puntos de la santificación. Te lo sabes, ya te los he dicho antes. ¿Cuáles son? Posicional. ¿Cuál es el posicional? Porque Cristo, o más bien Dios, nos escogió en Cristo ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiese, Dios ya me había escogido. Esa es la posición de santificación que yo tengo, ¿cierto? Pero yo no sabía que yo era santo, apartado por Dios para salvación. No lo sabía ni aun cuando yo nací. Yo lo supe hasta después, cuando me fue presentado el Evangelio y entendí lo que la Biblia dice. Dios entonces me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. No por obras, dice el apóstol Pablo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por gracia.
Entonces, una es la santificación posicional. La otra, una antes de la progresiva. Si la progresiva es la tercera, nos hace falta la segunda. ¿Cuál es la santificación segunda? En el momento en el que creímos la salvación, hermano. Y esta no me estoy refiriendo a que vamos a recibir una acá y Dios me está... No, ni cuenta te das de esa es instantánea, así te la dan y punto, no te diste cuenta. Porque en ese momento que te salvaron, dejas de pertenecer, dejas de tener esa naturaleza pecaminosa y tienes una nueva naturaleza, para que a partir de aquí comiences a vivir para Cristo, ¿cierto? Esa no te das cuenta, es la de la salvación, ahí ya te la dieron. Y la tercera es una santificación progresiva, ¿ok? Entonces el autor de la carta está diciendo, porque por una ofrenda. ¿Por qué una ofrenda? Porque llegó y se sentó. Ya acabé. ¿Qué te decía tu mamá cuando eras chiquito, hermano? Que te mandaba a hacer algo. A ver, tú, Oscar, vete a barrer el patio. Ah, ya más, está re grande. No te pregunté que lo midieras. Te dije, velo a barrer. No, y órale, a barrerlo. Y si por alguna razón salía tu mamá y te veía sentadote, ¿qué te decía? Ya has de haber acabado. ¿No? ¿Ya acabaste? No. ¿Y luego? ¿Quién te dio permiso de sentarte? Es exactamente igual. ¿Por qué una sola ofrenda? Porque esta ofrenda fue perfecta. Perfecta. No hay necesidad de hacer más sacrificios por nada ni por nadie. Un solo sacrificio. Y esto lo vimos en el capítulo 9, ¿te acuerdas? Porque está estipulado para el hombre que mora una sola vez y después de esto el juicio. Significa entonces que no puedes estar matando a nadie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque dice Colosenses capítulo 4 que fue anulada la carta de los... Ya no hay más delito que perseguir. Ya no hay razón de por qué él tenga que estar muriendo otra vez. O sea, sé que la famosísima transubstanciación es un acto diabólico. Así, con esas palabras. La famosísima transubstanciación es un acto diabólico. ¿Por qué? Porque están matando a cada rato a Cristo. Cuando aquí la Escritura dice con claridad que es una sola ofrenda y tan, tarán, tan, se acabó. Puedes ir a sentarte. ¿Me explico? Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Dicho de otra forma, no tenemos necesidad de que Cristo vuelva a ser sacrificado por ninguno de nosotros. Es perfecto. Amén. ¿A qué te sabe eso, hermano? Ay, re rico mensaje, ¿no salí? Mi hermana, para que vengas más seguido. Que vengas más seguido. Amén, mis hermanos. Es un bálsamo para nosotros esto, hermano, pero esto ahora, con esto concluyo. Esto debe de llevarnos y debe de animarnos a llevar vidas santas y rectas delante de nuestro Dios. No, hermano, dejemos de estar dando patadas de escuincle berrinchudo, que lo que necesita es un buen barazo para que entienda. Ya. Pedro dice, ya estuvo bueno. Es suficiente todo el tiempo que ya viviste sin Cristo. Ya, cálmate. No, hermano, debemos de desbordarnos en agradecimiento a nuestro Dios por tanto favor recibido cuando merecíamos el infierno y no otra cosa. ¿No es cierto?
Ay, Ruth. Ay, Ruth. Ok, hermanos, pues vamos a orar. La próxima semana, si el Señor nos concede de su gracia, estaremos acá para ver el tercer punto de estos que iba yo a dar. Ok, es que siempre me emociono, hermanos. Siempre me emociono. Oremos al Padre. Padre bendito, Dios amado, damos muchas gracias por tu bondad, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque es una sola ofrenda perfecta la que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Lo que nosotros merecíamos, Padre, era la condenación eterna. Y solo por tu gracia, Señor, nos salvaste, nos perdonaste. Un solo sacrificio bastó, un sacrificio perfecto, perfecto, Señor. Padre, ayúdanos a comprenderlo, para que entonces podamos decirte a ti, mi Señor, gracias. Fortalécenos, Padre, para poder demostrar con nuestras vidas que te conocemos, que hemos sido redimidos por ti. Mi Señor, ahora que he comenzado a hablar, permíteme interceder por aquellos de nuestros familiares que aún no han venido al conocimiento de Cristo. Ayúdanos a predicarles a Cristo, a presentar el Evangelio no diluido. En particular, Señor, quiero suplicarte por Omar, el hijo de nuestra hermana Xochitl. Está convaleciente, Señor, tú lo sabes. Te rogamos, mi Dios, que toques su corazón. Toca su corazón, Señor, para que él pueda voltear sus ojos a ti y clamar urgentemente por el perdón de sus pecados. Así también te rogamos por Nancy, por Adán, por Lucero, por Gabriela, Señor. Estos jóvenes que, Señor, en algún punto han llegado a convertirse tal vez en apóstatas. Redarguye sus corazones, Señor, que la luz del Evangelio y la sangre de Cristo resplandezca para ellos, Padre, en su mente, en su corazón. Mi Señor, gracias por concedernos el estar reunidos en esta mañana, donde podemos alabar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús oramos, bendito Dios. Amén. No se vayan. ¿Qué les parece si cantamos el último canto? Sí, pero ahora con este contexto de lo que acabamos de estudiar, seguramente lo vamos a cantar mucho mejor. Amén. Vamos a cantar, hermanos, otra vez el poder de la cruz.
Gracias a Dios, mis hermanos. Muchas veces parecía que perdíamos la fe. Nos enseñó que sus promesas son eternas. Vimos que algunos hoy están con Él, viviendo plena su belleza. Y aún en medio de toda la tempestad, confiamos que nuestra alma guardará. Hasta aquí nos ha sostenido. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, soberano Rey. Los sufrimientos que hoy podemos tener no se comparan con la gloria revelada. En esperanza es que Él nos salvó y con paciencia aguardamos su llegada. Y aunque dolor y angustia todo cubre hoy, descanso firme y solamente en su palabra. Soy perdonado por la sangre de Jesús. La ira de Dios ha sido por siempre aplacada. Descansaré en el poder de Dios y espero el día en que esté con Él. Los sufrimientos que hoy podemos tener no se comparan con la gloria revelada. En esperanza es que Él nos salvó y con paciencia aguardamos su llegada. Y aunque dolor y angustia todo cubre hoy, descanso firme y solamente en su palabra. Soy perdonado por la sangre de Jesús. La ira de Dios ha sido por siempre aplacada. Descansaré en el poder de Dios y espero el día en que esté con Él. En Dios está